Don José. Muchas cosas que informarle a usted, Así es. pero con hechos. Con hechos. No inventados. Aquí tengo los números. Ayer el MINSA, a ver si me ayuda Noemí, por favor, nos indicó que había 348.155 casos positivos con 236 casos para el día. Ahí está la gráfica. Y con 3.574 pruebas. La gráfica que usted ve en la pantalla es la gráfica de los casos de septiembre hasta ahora. Y la curva polinómica, hay tres curvas allí, pero la curva polinómica con un R cuadrado de 0.75 nos está indicando que con certeza estadística, la República de Panamá puede decir con orgullo que estamos bajando en los casos positivos en este periodo. En este periodo en particular, recuerde que esta semana es muy vital para mirar la apertura del 6, que es el ciclo de 14 días. Hoy el MINSA nos deberá dar un informe, pero va a ser un informe muy positivo, sin duda alguna, porque los números que tenemos nosotros son números extraordinariamente buenos comparados con lo que está pasando en otros lugares del mundo. El avance de nosotros es real. Ahí está la curva, la primera que le muestro. Me da la segunda curva. Y esta es una curva que debemos mirar con mucho cuidado. Este es el nivel de casos activos. Observe que desde el 15 de 50 y pico mil, 55 mil, hemos caído a 5.873 casos activos. Una cifra bajísima. Y por eso que usted está removiendo esa caída, porque hemos tenido 96.6%, don Fernando, de recuperación, una de las recuperaciones más altas del planeta Tierra. Ciertamente tenemos una de las mortalidades más altas, sí, cierto, pero yo miro la dinámica del virus en función de su comportamiento. Los epidemiólogos van a tener que hacer una historia completa. Sí. Yo estoy viendo, para explicarle a usted la dinámica del virus de ahora. ¿Cómo lo estamos enfrentando ahora? Ahora lo estamos enfrentando con éxito. No tenga la menor duda de eso, hoy. Ahí está esa curva que nos indica cómo ha caído, y ahí puedo decir con certeza estadística, un poco más fuerte ahora, que estamos a la baja. Y fíjese la consecuencia de eso. Pásenme la siguiente lámina. Ahí está. Esto tiene que ver con los casos en cama y los casos en cuidados intensivos. Fíjese que en cama nosotros tenemos 683 personas, llegamos a 2.400, no hace mucho. Miren la cifra de ese último pico que usted ve arriba de esa curva ahí. Eso era en enero. Y estamos en 683 y estamos en 98 en cuidados intensivos. Mire lo que está pasando en Brasil, mire lo que está pasando en otros países, mire lo que está pasando en Italia, desbordados, camas y cuidados intensivos. De Italia tuvieron que sacar de un lado para otro. Eso en Panamá, nuestras medidas nos están indicando que ha bajado la presión enormemente sobre nuestro sistema hospitalario por COVID. Y eso es importante. Póngale un ganchito ahí. La siguiente gráfica nos da a nosotros la mortalidad. Ayer se reportaron 11 muertos, de los cuales 2 están reportados en días anteriores. Como nosotros no sabemos qué días, nosotros reportamos los muertos totales por día. No vamos a disminuir nada, vamos simplemente a asignarlos como criterio de análisis estadístico, no como criterio epidemiológico apegado al hecho per se, porque eso lo tiene salud. Vamos a usar 11 muertos, eran 9 ayer, pero de días anteriores. Igual como lo ha hecho, se va corrigiendo en la vida. Eso nos está indicando a nosotros que la mortalidad, la tasa de letalidad en Panamá es de 1,72 por debajo de la mundial, y la tasa de letalidad en las edades sobre 60 es de 9%. Por eso es importante lo que está haciendo el gobierno. Primero, la estrategia nuestra, y hay que enfocarse. Ojalá el presidente Cortizo mantenga la línea de enfocar al gobierno en lo que hay que estar. Hay que estar en el control de la pandemia, hay que estar en la apertura económica y hay que estar atendiendo lo social y político. Hay que estar en eso. Eso es el foco. El focus. No el foco, porque ahora le cuento sobre el foco. Ahora le cuento. No tenga prisa. Y la última gráfica, Noemí, por favor, ahí está, la positividad. Nosotros nos estamos moviendo en un rango interesante desde el punto de vista estadístico. Nos estamos moviendo entre 6,6 y 4, el rango de 5. Estamos más cerca de 5, que es el rango donde uno tiene el control de la expansión de la pandemia. No es que la pandemia se acabó, no, la pandemia está ahí. Pero con lo que estamos haciendo, trazabilidad, vacunación,
la cantidad de gente que estamos captando, estos 348.000, usted puede multiplicarlo por 5 y tendremos prácticamente el 40% de la población que de una u otra forma ha recibido cierta inmunidad porque ha tenido COVID y no se ha dado ni cuenta. Sí. Entonces, esto, unido a todo lo que hemos hecho, nos indica hoy que la pandemia está bajo control. Esa es una cosa importante. Compare lo que les hablé de Chile, el cerco. Recuerde que Italia está en cerco total, hasta Semana Santa. Recuerdo lo que está pasando en algunas regiones donde hay problemas de vacunación. Nosotros tenemos un programa de vacunación andando. Ayer se estaban vacunando en segunda dosis los trabajadores de la salud. Es importantísimo lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Eso es importante. Esos son los hechos. Lo demás son especulaciones. Estos son los hechos. ¿Tenemos más camas de las que necesitamos? Sí. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia se expande más y no la hubiéramos tenido? Hoy la tenemos, pero no es que se van a perder. No, los ventiladores están allí, tendremos mejor atención hospitalaria. Nosotros tenemos que invertir mucho en salud. Y ahora hemos hecho muchas inversiones en salud. Ahora tenemos que racionalizar todo eso. Pero bueno, estamos controlando esto. Eso es una buena noticia. Fernando, yo quiero leerle a usted, aunque usted no es muy fanático de él. Le voy a leer un tuit que colgó el señor Bobby Ayman. Con todo el respeto que me merece, don Bobby, le voy a leer el tuit. Hablando de Hugo, dice Bobby Ayman en su tuit, de Hugo Famanía, lo que salió en las redes sobre que su esposa fue empleada de la presidencia con 4.000 es una canallada. Dice Bobby Ayman. Fue empleada en el ente de energía que está en el organigrama bajo la presidencia hace 3 gobiernos y antes de ser esposa de Hugo. Ese es el tuit. Considerando una canallada lo que le hicieron a Berta Burgos, esposa y amiga mía del amigo periodista Hugo Enrique Famanía. Y es cierto lo que dice Bobby Ayman. Ahora, ¿quién hizo esa canallada? Sí, exacto. Mire lo que dice Jean-Marcel Chery. En esta estoy de acuerdo con Bobby Ayman, pero debió decirlo con nombre y apellido. La canallada de que habla don Bobby en su tuit la hizo Foco Panamá, el órgano informativo de Movín Panamá. Eso dice Jean-Marcel Chery. Es otro tuit respondiendo a Bobby Ayman. Entonces mire lo que le voy a decir. Bobby. Yo coincido con Bobby Ayman de que esto es una canallada. Primero, porque Berta trabajaba en la Secretaría de Energía antes de casarse con Hugo Enrique Famanía. Fue una suerte de Hugo Enrique Famanía encontrar una profesional y una mujer de la calidad de esta señora, que merece todo el aprecio y el respeto. Pero como estos jóvenes no respetan a nadie y se meten con las damas así, porque no le importa. Y es una canalla, yo estoy 100% con Bobby. Ahora, Bobby, ¿por qué si esos son los canallas que tú señalas, por qué ellos van a tener página en mi diario? Pregunto. ¿Por qué no nos explican ellos? Porque por ahí, claramente, que es otra parte de esa estructura, estaba atacando sobre una reunión que se hizo con la dirección de la policía. ¿Y por qué estos no nos informan a nosotros? Sí. Que hablaron con la policía. Entonces es una cosa que está pasando. Y yo le hago otra pregunta al amigo Bobby Ayman. ¿A ti no te parece tan o más canallada esto que está señalando contra la esposa de... No voy a decir la esposa, contra Berta Burgos, porque ella tiene su propia dinámica y ella tiene sus propios méritos. Sus méritos no dependen de Hugo Enrique Famanía. Los méritos de Berta pertenecen a ella y es una gran profesional. ¿A ti no te parece, Bobby, que canallada fue lo que hizo este joven de Focus cuando se fue un domingo, después de aquel artículo de Flor Mirashi, a hacer bullying contra niñas embarazadas allá en el albergue de María Guadalupe? De María Guadalupe, ¿no te parece? ¿No con te parece? Muchachas embarazadas ahí y muchachas niñas, recién paridas. Con niñas y con niños. ¿No te parece una canallada? Además, ¿no te parece una canallada que siga teniendo toda esa estructura que cuesta más de $80,000 al mes? ¿Quién la paga? Y entonces, ¿por qué yo le señalo esto? Porque en ese despotricar de ellos, de la mercantilización de la mentira,
La forma de ellos de venderle al país la mentira es que medios formales se hagan eco De la locura. de las canalladas que ellos hacen. Señala aquí una de ellas. ¿Alguno de ellos ha dado alguna explicación? ¿Se disculpan de algo? De nada. De nada. ¿Y por qué yo le quiero plantear esto? Porque una de las cosas que pretende los mercaderes de la mentira es apartar a los países de enfocarse en lo que tienen que realizar. Eso pasó en Perú, Bobiayman, estúdialo. Eso pasó en Brasil con el juez Sergio Moro, que fue el instrumentador a escala comercial del lawfare, del instrumento, de la instrumentalización de las redes sociales vendiendo mentiras para ponerlas en los globos de Brasil o la fola de Sao Paulo. la Fola de Sao Paulo. La fola de Sao Paulo, ¿no así? Dándole veracidad a una triquiñuela que el Sergio hacía En el mismo globo. en el mismo, no, con los fiscales para crear una situación que llevó a la tumbada de Dilma Rousseff, que nunca fue probada que tuvo ningún caso de corrupción, y puso a otro presidente que es objeto de investigaciones. Y dio como resultado al gobierno de Bolsonaro, que está bajo investigación por la mayor cantidad de corrupción que ha habido en la historia reciente de Brasil, y pusieron preso por 18 meses a Lula da Silva. Esa es la historia esta. Utilizar redes sociales con algoritmos para definir qué es lo que molesta a la sociedad. Montar una pequeña investigación, entre comillas, ponerle cara para que sea, y sobre todo que es el enemigo, y entonces pegarle con todo, con todas las mentiras. Y después que queden los otros dando explicaciones de esto. Esto es lo que está pasando. Por ejemplo, hoy Crítica aparece con un reportaje en primera plana de un niño amarrado. Usted sabe en nuestras campiñas pobres, cuántos niños nuestros, producto de enfermedades complicadas, y que los padres tienen que dejarlos, y no tienen más remedio que dejarlos amarrados. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué lugar lo van a meter? A ver. ¿Cuántas de esas cosas hablan esta gente de foco? Nada, a ellos no les interesa absolutamente nada. Por eso que a mí ellos no me preocupan. Me preocupa es el electorado panameño que se deje engañar por esta gente. Desenfocar de los temas fundamentales. El país vive situaciones complicadas, claro que sí. Pero ellos no son los que nos van a sacar de esto. Y eso no es periodismo bohemio. Eso es una canallada, como tú lo señalas. Periodismo es otra cosa. El periodismo son hechos. No es el estar suponiendo cosas. Entonces, tirarlo en las redes y decir, la opinión pública. ¿La opinión pública cuál? Estas son redes cuyas matrices de repetición automática están en otros países. Son bots. Y después te venden eso y te preguntan, oiga, Fernando, ¿usted quiere sacarle la ñeca a fulanito? Entonces usted paga y ellos se encargan de decir cualquier cosa. Porque la destrucción de la reputación, el asesinato de la personalidad, es más fácil que el asesinato material. Si usted, por ejemplo, esto que le han hecho a Berta, por ejemplo, y está bien calificado por Bobby, esto es una canallada. ¿Y quién es el canalla? El mismo que le da la tribuna en un En mi periódico. pueblo dicen una cosa sencilla. Dime con quién andas Exacto. y te diré quién eres. Bien, les dejo esto para ir a otro tema. He visto, ayer llegó a mis manos, que me envió con, como siempre lo hace, el doctor Ítalo Antinori, una posición constitucional de él con respecto a la ley esta 506, 506, sí, creo que es 506, que habla sobre las limitaciones, o la disminución de los costos que las escuelas privadas deben pagar. Es un artículo que viene bien acompañado de una extraordinaria presentación que hace un doctor cuyo nombre no recuerdo en este momento. Lo leí, no lo estudié. Porque cuando el doctor Ítalo Antinori escribe
uno tiene que estudiarlo. Y yo Sí. tengo siempre la Constitución en mi mano y la leo, porque la Constitución es el instrumento político. Cada vez que alguien acusa a alguien sin pruebas, está violando el artículo 22 de la Constitución, que es la presunción de inocencia. Eso lo hace Focus con todos los días de Dios, Bobby Ayman. Todos los días de Dios, acusando a los demás sin ninguna prueba, nada más con innuendos. Eso es una violación a la Constitución de la República de Panamá. Por eso yo me pregunto si es verdad que el director de la policía se reunió hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque nosotros sabíamos lo que hacían antes ellos. Lo sabemos. Entonces, el doctor Antinori sostiene que el artículo 94 de la Constitución de la República, que define con claridad las regulaciones que el Estado tiene sobre la educación privada, la limita a una serie de cosas en la que no se incluye el control de los precios de la prestación de ese servicio. Como no lo he leído completo, o sea, no lo he estudiado, yo sí quiero decirle mi apreciación desde el momento. Cada vez que nosotros entramos a regular las actividades de esta naturaleza, entramos en problemas, en terrenos muy peligrosos, porque entramos al terreno de la inseguridad jurídica, y donde hay inseguridad jurídica no hay inversión y no hay empleo. Les prometo que mañana tendré una opinión más clara después que lea lo que dice el doctor Íntalo Antinori, que con mucha gentileza me mandó. Pero yo les doy mi opinión sobre esto. Igual que creo que, mire lo que pasó en México ayer. Mire, el presidente de México impulsó una reforma al sector eléctrico ayer. No, la semana pasada. Lo pasó como a tambor batente en la Cámara Baja y en el Senado. Un juez puso un alto a la implementación de esa ley, alegando, entre otras cosas, si ese acto tiene algún nivel de legalidad constitucional. Y el presidente AMLO inmediatamente reacciona, el presidente de México, y le manda una nota al superior de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a este juez, y después se mete con el expresidente de otro juez diciendo que estos son las camarillas que se encargaban de proteger a la industria eléctrica. ¿Y qué es lo que intenta AMLO con eso? Estatizar el servicio eléctrico. Eso es lo que intenta. En un momento en el que México debe estar más preocupado por atraer capitales. Miren la controversia. ¿Qué es lo que yo le planteo con esto? Cuando uno legisla pensando en el populismo y no pensando en lo que le hace bien a la nación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento? En este momento nosotros tenemos que reactivar la economía. ¿Y a quién necesitamos para reactivar la economía? A los inversionistas, al sector privado. Yo quiero decirle a ustedes que esa foto que presentó Fernando, el aniversario de la aprobación en el Senado de uno de los tratados, porque fueron 2 votaciones, el sector privado panameño jugó un papel importante. ¿Quién era nuestro canciller en ese momento? Gabriel Lewis Galindo, un empresario industrial patriota. En el sector empresarial hay sectores panameños que son patriotas, tienen una opinión diferente a la suya, pero son panameños, son patriotas. Entonces no tenemos la tendencia a denigrarlos. Lo que pasa es que el sector empresarial ha tenido como una especie de posición media guachi-guachi cuando se trata de estas discusiones serias. Yo sí creo, por ejemplo, que nosotros tenemos que regular algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que hay que regular las regalías que nosotros recibimos de Minera Panamá. Sí, tenemos que estudiarla. Pero no tenemos que destruir la empresa. Pero tenemos que regularla. Tenemos que entrar a ese debate. En este caso del sector de educación, hemos creado, porque el presidente, ¿cómo puede sancionar constitucionalmente si esto viola la Constitución? Le hace el artículo 94. Y le planteo esto porque la Asamblea Nacional debe sopesar las cosas que hace. Porque ellos son la fuente de información que se coloca en el mundo. Y cada vez que nosotros montamos artículos de esta naturaleza,
entramos en el mundo de la incertidumbre. Y cuando usted entra en el mundo de la incertidumbre en materia de economía y finanzas, usted entra en el mundo del riesgo. Y cuando más riesgo tiene un país, menos vienen a invertir. ¿Quién quiere venir a un país en la que no hay seguridad jurídica? ¿Quién? Dígame quién. Hay que estar loco. Y le planteo estas cosas porque yo creo que debemos manejarnos con seriedad. Y porque creo que debemos focalizarnos, nuestra acción, ¿no sé? Y creo que la gente, la prensa, debe estudiar su relación con foco y con claramente, porque son redes que en forma permanente están violando la Constitución de la República de Panamá, haciendo acusaciones al margen de lo que señala la Constitución y las leyes de esta República de Panamá. Primero te destruyen y después hacen que ellos son la libertad de expresión. Nadie tiene la libertad de destruir la personalidad de otra persona. Lo sabe Boehman, que ha vivido eso. Y lo sabemos nosotros, porque también hemos sido atacados con esa misma saña. Pero igual, aquí estamos. Así es, vamos a De informar. pie.